ponte cómodo, que esto se va a poner interesante. Ya te estás acomodando, sintiendo una gratitud profunda por todos esos sistemas invisibles que hoy nos mantienen sanos y salvos. Pero hablemos de comida, porque la higiene alimentaria en la época victoriana era, digamos que, si tuvieras que comer como un victoriano, probablemente bajarías varios kilos. No porque fuera una dieta sana, sino porque estarías demasiado asustado para comer algo. Relajas los músculos al pensar en ese frigorífico limpio y seguro que tienes en casa, lleno de alimentos que no intentan asesinarte. Porque verás, la refrigeración ni existía. Lo mejor que podían hacer era usar cajas de hielo, y el hielo era un lujo. Caro, escaso y tan fugaz como un buen consejo no solicitado. La mayoría simplemente dejaba la comida a temperatura ambiente y rezaba por lo mejor. Esto, por supuesto, significaba que la carne empezaba a echarse a perder casi en cuanto el animal decía su último «mu». La leche se agriaba en cuestión de horas si hacía calor. Las verduras, bueno, esas duraban poco más que un saludo. ¿Y cómo sobrevivía la gente? Pues echándole imaginación. Y con imaginación me refiero a técnicas de conservación que harían llorar a un inspector de sanidad. La sal era la reina. Se usaba tanta sal para conservar la carne que terminaba momificada. Duraba más, sí, pero sabía como si lamieras una roca marina y tenía la textura de una chancleta vieja. Y el valor nutricional, mejor no hablar de eso. También estaba el ahumado. Colgaban la carne en habitaciones llenas de humo durante días o semanas, como si fuera un ritual de invocación carnívoro. El resultado, carne que duraba más, sí, pero con un toque especial de sabor a cenicero y un riesgo cancerígeno nada despreciable. La gente básicamente obtenía sus proteínas de un jerky sabor carbón con extra de humo. Un bostezo se escapa y sientes una gratitud infinita por las normativas modernas de seguridad alimentaria. Otra técnica era el encurtido. Lo encurtían todo: verduras, cebollas, huevos, carne. Si se quedaba quieto lo suficiente, acababa nadando en vinagre. A veces el ácido ayudaba a matar bacterias, pero también te dejaba el paladar traumatizado. Imagina comer solo cosas encurtidas durante meses. Tu pobre estómago habría pedido el divorcio. Y luego estaba el método desesperado de conservación. Comer la comida cuando ya estaba medio podrida, cruzar los dedos y esperar que no te matara. La carne se ponía verde, pues a llenarla de especias y cocinarla hasta que ya no pudiera defenderse. La leche se cortaba, queso al rescate. ¿El pan se enmohecía? Cortabas lo peor y lo demás, pa' dentro. El estómago de los victorianos no era de acero, era de adamantium. No les quedaba otra. La alternativa era morirse de hambre. Tu respiración se hace más lenta, te hundes más en ese pensamiento. Lo fácil que es hoy dar por hecho que la comida no viene con efecto secundario mortal. Pero lo más aterrador de todo, no tenían ni idea de qué era seguro y qué no. No había fechas de caducidad, ni inspectores sanitarios, ni conceptos como bacterias o enfermedades transmitidas por alimentos. Si se enfermaban después de comer, culpaban al aire malo, a los espíritus malignos o a la mala suerte. El queso mohoso no tenía la culpa, claro que no. La leche era especialmente traicionera. Algunos vendedores sin alma la rebajaban con agua. ¿Y adivina de dónde salía esa agua? Del mismo sitio contaminado de donde bebía todo el mundo. Así que tú pensabas que estabas comprando algo nutritivo y en realidad estabas tomando batido de cloaca con aroma lácteo. ¿Fórmula infantil? Ni hablar. Si la madre no podía amamantar, el bebé tomaba leche de vaca, de cabra o lo que se pudiera ordeñar. Y esa leche solía estar echada a perder.
Las enfermedades digestivas mataban a muchísimos bebés. Una tragedia común y evitada hoy con un simple hierve el biberón. Y cuando la comida era fresca, igual era peligrosa. Las cocinas eran antros de mugre. Los cuchillos rara vez se limpiaban bien. Y la idea de contaminación cruzada sonaría a hechicería. Cortaban carne cruda sobre una tabla de madera y luego ahí mismo cortaban pan como si nada. Buen provecho. Te vas sintiendo cada vez más cómodo, agradeciendo mentalmente cada uno de esos controles invisibles que protegen tu comida. Pero espérate, que esto empeora. Las condiciones laborales lo hacían todo aún más asqueroso. Si trabajabas en una fábrica, terminabas cubierto de hollín y químicos. Luego ibas a casa y preparabas la comida con esas mismas manos negras como la conciencia de un banquero. Muchos obreros ni se molestaban en ir a casa, comían en la propia fábrica, entre máquinas que goteaban aceite y expulsaban vapores tóxicos. Pan con plomo y vapor de mercurio, menú del día. Los mineros lo tenían aún peor. Comían dentro de las minas, cubiertos de polvo de carbón. La famosa enfermedad del pulmón negro se volvía menú fijo porque comías mientras aspirabas el mismísimo infierno. Y los campesinos, manure por aquí, manure por allá, estaban todo el día entre estiércol humano y animal, y luego se comían un bocadillo con esas mismas manos. ¿Y nos extraña que las enfermedades se esparcieran como chisme de vecindario? Nadie relacionaba la higiene con la salud. Pensaban que las enfermedades venían por mala conducta, mala suerte o brujería. La idea de que lavarse las manos antes de comer podía salvar vidas era una revolución. Tus hombros se relajan al pensar en lo mucho que ha salvado una pastilla de jabón. Y ni los ricos se salvaban. Aunque sus cocineros fueran más hábiles, trabajaban con los mismos ingredientes echados a perder y con la misma agua sospechosa que todos los demás. Podían pagar variedad, sí, pero variedad no significa seguridad. Traían alimentos exóticos de ultramar que habían pasado meses en barcos sin refrigeración, frutas tropicales que se pudrían desde el corazón, especias llenas de bichos y moho, un festín para los valientes. ¿Quieres saber más sobre cómo la comida victoriana pudo haberte matado o por qué las normas de seguridad alimentaria modernas son verdaderamente heroicas? Los encargados de vaciar las letrinas y pozos negros solían aparecerse, pero solo de noche. ¿Por qué? Pues porque el trabajo era tan asqueroso que ni la luz del día quería enterarse. ¿Y a dónde iba todo ese regalito? Mayormente al Támesis. Sí, el mismísimo río del que los londinenses sacaban su agua para beber. Piénsalo un segundo. Bebes de un río que también funciona como baño gigante para toda la ciudad. Un brindis, ¿no? Te acomodas un poco más en la cama, los músculos relajados, tratando de imaginar un mundo en el que el mismo río donde tomas agua es el mismo donde todos hacen sus necesidades. Pero espera, que se pone peor. Londres funcionaba a base de caballos. Miles y miles de ellos arrastrando carruajes, carretas, ómnibus y claro, los caballos pues hacen lo suyo. Mucho. Se calcula que un solo caballo producía unos 16 kilos de estiércol al día. Multiplica eso por miles y, bueno, mejor no lo hagas si estás comiendo. Todo ese regalito se acumulaba en las calles. Si llovía, se formaban unos auténticos riachuelos de porquería. Y si no llovía, el sol lo horneaba con cariño y lo transformaba en una nube de polvo. Un polvo que, digámoslo sin rodeos, nadie debería respirar. Pero la gente lo respiraba, lo caminaba, lo vivía y les parecía normal, porque cuando todo huele mal, el mal olor pasa desapercibido. La mugre colectiva se convierte en la fragancia de la época.
Tus músculos se derriten en el colchón mientras piensas en lo afortunado que eres de vivir en un mundo con jabón, agua corriente y recolección de basura. Pero no te equivoques. Los victorianos no eran tontos. Sabían que las cosas estaban feas. Lo que no entendían era por qué la gente se enfermaba tanto. Su explicación era la teoría del miasma. El aire apestoso era el culpable de las enfermedades. Si olía mal, te enfermabas. Y aunque iban un poco desencaminados, no estaban del todo locos. Los malos olores suelen significar que algo está muy mal en cuanto a higiene. ¿Y su solución? Perfume. Montañas de perfume. En vez de atacar el problema, lo tapaban con fragancias. Los ricos se bañaban en esencias carísimas. Los pobres usaban lo que encontraban, alguna colonia barata, flores, hierbas, lo que hubiera a mano. Pero hay un pequeño problemita con intentar disimular el olor a cuerpos sucios, ropa sudada y calles llenas de caca con perfume. No funciona. Solo logras una mezcla dulzona y enfermiza que es, curiosamente, peor que el hedor original. Imagínate un ambientador de vainilla mezclado con un baño químico de festival. Así olían los victorianos adinerados. Un bouquet inolvidable. Suspiras con alivio, agradecido por los avances en higiene y medicina. Porque si pensabas que los hombres lo tenían difícil, espera a oír lo de las mujeres. Su ropa era un auténtico infierno textil. Capas y capas de tela pesada, corsés que no dejaban respirar, faldas largas que barrían todas las porquerías del suelo. Y encima, siempre debían lucir perfectas. Había maquillaje, sí, pero era prácticamente veneno en polvo. Los polvos faciales llevaban plomo, el rubor, mercurio. Como nadie entendía muy bien los efectos de estos químicos, muchas mujeres se estaban envenenando lentamente en nombre de la belleza. Y no hablemos del tinte para el pelo. Había un producto famosísimo llamado Halls Hair Renewer que prometía rejuvenecer tu melena y esconder las canas. Su ingrediente estrella, plomo. Se lo aplicaban directo al cuero cabelludo y luego, sorpresa, se sentían fatal. Misterios de la vida. Tus hombros caen al fin, dejando ir la tensión. Qué bonito es haber aprendido algo de química, ¿no? Pero aún hay más. Los rituales de belleza eran creativos. Sin cremas ni sérums, se las apañaban como podían. Jugo de limón para aclarar pecas. Mantequilla para la piel seca. Filetes crudos como mascarillas faciales. Sí, dormían con trozos de carne en la cara, convencidas de que eso las mantenía jóvenes. Imagina el olor de un dormitorio victoriano de clase alta. Carne cruda, cosméticos con metales pesados, pelo sin lavar con pomada rancia y perfume barato intentando. Venían por la noche, como fantasmas con cubos, para vaciar las letrinas y pozos negros. Porque claro, el trabajo era tan asqueroso que ni siquiera la oscuridad de la noche lograba cubrir el hedor, pero al menos nadie tenía que verlo con el desayuno. ¿Y a dónde iba toda esa porquería? Pues, mayormente, al río Támesis. Sí, el mismo del que se sacaba el agua para beber. Piénsalo un momento. Te acurrucas más en la cama, tus músculos se aflojan, mientras tratas de imaginar vivir en un mundo donde el agua para tu té de la mañana es la misma en la que media ciudad va al baño. Y luego estaban los caballos. Londres se movía con caballos, miles de ellos. Jalaban carruajes, carretas de reparto, ómnibus, y los caballos, bueno, no son conocidos precisamente por su contención intestinal. Se estima que cada uno soltaba unos 16 kilos de estiércol al día. Ahora multiplícalo por miles. Haz las cuentas. Todo eso se acumulaba en las calles. Si llovía, se formaban riachuelos de porquería. Si hacía sol, el asunto se cocinaba y se convertía en polvo flotante. Un polvo que, digamos,
No era el tipo de cosa que quisieras inhalar, pero la gente lo inhalaba todos los días. Caminaban por ahí, vivían con eso, y lo más sorprendente, lo veían como normal. Porque claro, si todos huelen mal, ¿quién lo nota? Y ahora, mientras te acomodas aún más, agradeciendo la existencia del jabón, el agua corriente y el servicio de recolección de basura, piensas, menos mal que no viví en esa época. Pero ojo, los victorianos no eran tontos. Sabían que su mundo era, digamos, poco aromático. Lo que no entendían muy bien era por qué la gente seguía enfermándose. Tenían esta teoría llamada la teoría del miasma, que básicamente decía que las enfermedades venían del aire malo, o sea, de los olores feos. Creían que si algo olía mal, podías enfermarte. Y aunque no andaban totalmente perdidos, malos olores suelen venir de malas condiciones sanitarias, su solución fue perfume. Toneladas de perfume. Los ricos se rociaban con fragancias carísimas. Los pobres usaban lo que encontraran. Agua de colonia barata, flores secas, hierbas, lo que fuera. El problema es que tapar el olor de cuerpo sin bañar, ropa sucia y calles llenas de caca con perfume no funciona. Solo creas una nube empalagosa que era, de alguna manera misteriosa, peor que el olor original. Imagina ambientador de vainilla mezclado con baño portátil. Eso era básicamente el aroma de un victoriano adinerado. Suspiras con alivio. Agradeces profundamente haber nacido en la era del desodorante. Ahora, si creías que los hombres lo pasaban mal, espera a escuchar lo de las mujeres. Sus ropas eran una especie de arquitectura textil. Capas y capas de tela pesada, corsés que aplastaban pulmones, faldas largas que arrastraban toda la mugre de la calle. Y aún así, se esperaba que lucieran perfectas. El maquillaje existía, sí, pero era letal. Los polvos para la cara tenían plomo. El rubor, mercurio. Y como nadie tenía ni idea de lo que eso hacía al cuerpo, muchas mujeres, literalmente, se estaban envenenando lentamente en nombre de la belleza. Y no hablemos del tinte para el cabello. Había un producto popular llamado renovador capilar de Hall que prometía cubrir las canas y devolver el color juvenil. El ingrediente secreto, plomo. Así, sin rodeos. Se lo frotaban en el cuero cabelludo preguntándose por qué se sentían tan mal. Tus hombros se relajan mientras piensas en todo lo que hemos aprendido sobre química y seguridad. Y luego estaban las rutinas de belleza, creativas, digamos. Sin cosmética moderna, se las arreglaban como podían. Usaban jugo de limón para aclarar pecas, mantequilla para hidratar la piel seca y hasta carne cruda como mascarilla facial. Dormían con bistecs sobre la cara pensando que así se verían más jóvenes. Sí, bistecs. El olor de un dormitorio victoriano rico debía ser un cóctel inolvidable: carne cruda, cosméticos con metales pesados, pomadas rancias en el pelo sin lavar y ese perfume dulzón tratando de taparlo todo. Una sinfonía aromática infernal. Pero ¿sabes qué? Se las arreglaban. Adaptaban su vida a lo que tenían. Trataban de verse y sentirse limpios y atractivos dentro de los límites de su mundo. Y si lo piensas bien, eso tiene su mérito. Con lo que sabían, hacían lo mejor que podían. Ahora sí, estás completamente a gusto, bien arropado, con una sonrisa medio burlona, pero también admirativa, porque aunque sus métodos fueran cuestionables, su ingenio era real. Los ricos, claro, contaban con ayuda, sirvientas para vaciar orinales, lavanderas para lidiar con la ropa, asistentes para cargar el agua del baño. Pero esas mismas sirvientas vivían aún más sucias que sus empleadores. No podían darse el lujo de pensar en su propia higiene cuando estaban ocupadas manteniendo la de los demás. Los pobres hacían lo que podían. Compartían recursos,
se ayudaban mutuamente y aceptaban que estar limpio era un lujo. Primero venía comer, pagar el alquiler, conseguir carbón para no morirse de frío. La higiene era algo que se consideraba cuando el resto ya estaba resuelto. Y así era la vida en el Londres de 1850 y algo. Londres. En aquella época, la mayoría de la gente no tenía la vida resuelta, ni por asomo. Respira hondo e imagina por un momento intentar sobrevivir en un mundo donde todo, absolutamente todo, era más complicado. Bañarse no era un hábito, era un acontecimiento que requería planificación. Lavarse los dientes era casi un lujo de aristócratas, y mantenerse limpio era como librar una batalla diaria contra un ejército invisible de mugre y miseria. Y lo curioso es que, si esos londinenses victorianos nos vieran hoy con nuestras duchas diarias, cambios de ropa constantes y lavados de manos a cada rato, probablemente pensarían que hemos perdido el juicio. ¡Qué locura! ¡Tanta limpieza! Ellos habrían jurado que nos estábamos eliminando nuestras defensas naturales y debilitándonos ante cualquier enfermedad. Eran otros tiempos, con otros conocimientos y otras prioridades, pero debajo de toda esa suciedad, del aroma, dudoso, y de esas costumbres de higiene que hoy nos harían desmayar, seguían siendo personas. Familias tratando de construir una vida decente, criar a sus hijos, enamorarse, contar chistes malos, preocuparse por el dinero, celebrar cumpleaños con bizcochos modestos. Tenían sueños, miedos y esperanzas, igual que tú y que yo. Solo que olían bastante peor mientras lo hacían. Te acomodas un poco más, sintiendo esa pesadez agradable que recorre el cuerpo, mientras ese mundo extraño de la Londres victoriana empieza a sentirse, si bien no cómodo, al menos más humano, con todas sus rarezas y realidades poco agradables. Pero hablemos de algo que de verdad te va a hacer amar la fontanería moderna, los retretes victorianos, o mejor dicho, la falta de ellos. ¿Conoces ese baño al final del pasillo? Con agua corriente, papel higiénico y un asiento mullidito. Bueno, olvídalo. La mayoría de los victorianos no había visto jamás algo así. Tenían alternativas. Piensa en lo fácil que es hoy en día simplemente ir al baño cuando lo necesitas. Si eras pobre, y lo eras porque casi todos lo eran, compartías una letrina con, digamos, 100 familias. Imagina esto: una casucha de madera construida sobre un hoyo profundo, en un patio común detrás de varias casas. Nada de privacidad, cero papel, ni hablar de lavarse las manos después. Solo un agujero en el suelo con un asiento de madera encima. Y el olor. Dios mío, el olor. Especialmente en verano, era como una pared invisible pero sólida, que tenías que atravesar para acercarte. Y las moscas. Una verdadera nube de moscas tumbando alrededor, como si hubieran sido contratadas para vigilar la entrada. Y tú simplemente aguantabas. Bostezas, y de pronto sientes una gratitud infinita por el simple hecho de tener un baño limpio en casa. Los ricos lo llevaban un poco mejor, pero solo un poco. Tenían lo que llamaban retretes de agua o water closets. Suena elegante, ¿no? Pues agárrate. No existía la fontanería moderna. Así que, ¿a dónde iba todo aquello? Pues bajaba directamente a una fosa séptica en el sótano. Exacto. Una piscina abierta de desechos humanos justo bajo la casa. Ahí, burbujeando alegremente. La idea era que alguien vendría a vaciarla de vez en cuando, pero de vez en cuando no siempre era tan seguido como uno querría. Cuando la fosa se llenaba, el olor empezaba a subir por las tablas del suelo. Toda la casa olía a derrota. La gente despertaba con náuseas por los gases que se acumulaban durante la noche. Entonces llamaban a los Night Soil Men,
unos señores cuyo noble oficio consistía en vaciar letrinas y pozos negros. Solo trabajaban de noche, porque su trabajo era considerado tan asqueroso que era literalmente ilegal hacerlo a la luz del día. ¿Puedes imaginarlo? Tan repugnante que estaba prohibido que otros lo vieran. Tu respiración se hace más lenta mientras intentas visualizar la vida encima de un sótano lleno de heces humanas. Los Night Soil Men llegaban con palas y cubos y, bueno, cavaban. Subían los baldes rebosantes y los cargaban en carretas. El olor durante este proceso, indescriptible. Los vecinos cerraban ventanas, ponían trapos bajo las puertas, pero el hedor se colaba igual, como un ladrón silencioso. Y te preguntarás, ¿a dónde iba todo eso? Pues aquí viene lo curioso. Las heces humanas eran valiosas. Los agricultores necesitaban fertilizante y el excremento urbano era, al parecer, una joya agrícola. Así que los Night Soil Men lo vendían, lo llevaban a las afueras y lo esparcían en los campos, lo que significa que los vegetales del día siguiente estaban cultivados con desechos de una ciudad plagada de cólera, fiebre tifoidea y vaya uno a saber qué más. Un ciclo, ¿cómo decirlo?, bastante asqueroso si uno se detiene a pensarlo. Te relajas un poco más. Y, honestamente, pensar en sus prácticas agrícolas hace que aprecies muchísimo más los tomates del supermercado. Pero incluso ese sistema colapsó hacia la década de 1850. Londres era simplemente demasiado grande. Demasiada gente, generando demasiada porquería. Los Night Soil Men no daban abasto. Las fosas sépticas rebosaban, las calles se inundaban de aguas negras cada vez que llovía, y las enfermedades se propagaban como chismes en una peluquería. La desesperación crecía. Algunos directamente abandonaron el sistema de fosas. Tiraban el contenido de sus orinales por la ventana, o directamente a la calle, al río o al arroyo más cercano. Y adivina qué, todos esos ríos y arroyos desembocaban en el Támesis, la principal fuente de agua potable de la ciudad. Sí, la gente literalmente bebía agua contaminada con sus propios desechos. Y luego se preguntaban por qué seguían enfermándose. Tus hombros caen, liberando tensión. Y de pronto, esa ducha tibia de la mañana te parece el mayor de los lujos. Nuevo sistema. La salud pública mejoró en todos los frentes. Los brotes de cólera se volvieron menos frecuentes. Las tasas de fiebre tifoidea cayeron en picada. La gente dejó de morir por enfermedades que, francamente, eran totalmente evitables. Se te escapa un bostezo y te pones a pensar en todas las cosas que damos por sentadas. Agua limpia, alcantarillado que funciona, papel higiénico. Hablando de papel higiénico, sí, eso todavía no existía como tal. El primer papel higiénico producido comercialmente no se vendió hasta la década de 1870, y aún así era caro y no muy común. Entonces, ¿qué usaba la gente? Pues lo que tuviera a mano. Los periódicos viejos eran muy populares entre la clase media. En las zonas rurales se usaban mazorcas de maíz, hojas si encontrabas, trapos que se podían lavar y reutilizar. Los ricos quizás tenían telas suaves o hasta esponjas, pero la mayoría se las arreglaba como podía. Y como en la mayoría de los baños no había agua corriente, lavarse las manos después de hacer lo suyo no era precisamente una costumbre arraigada. Y eso nos lleva, como no, a las enfermedades. Tantas enfermedades. El cólera era el gran villano. Barría con Londres en oleadas, llevándose a miles por delante. Las zonas pobres eran las más golpeadas porque tenían la peor infraestructura sanitaria. Pero el cólera no discriminaba, también moría gente rica. ¿Y los médicos? Bueno, no tenían ni la más remota idea
de qué lo causaba. Recordemos que esto era antes de la teoría microbiana, antes de que la humanidad entendiera que las enfermedades eran causadas por bacterias y virus. En ese entonces, pensaban que el cólera lo provocaba el mal aire, los olores fétidos de las cloacas y la basura podrida. Te relajas un poco más, hundiéndote en el colchón, y piensas en lo aterrador que debió ser vivir en un mundo donde la enfermedad caía del cielo y los médicos no podían explicar por qué. Así que sus tratamientos eran, digamos, creativos. Intentaban purificar el aire con hierbas de olor fuerte. Quemaban azufre o alquitrán para hacer humo que, supuestamente, ahuyentaba al cólera. Recetaban dosis monstruosas de opio o alcohol, creyendo que eso ayudaría a combatir la infección. Spoiler, nada funcionaba. La gente seguía muriendo. Familias enteras perdían a varios miembros en un solo brote. Los niños eran especialmente vulnerables, y mientras tanto, las aguas negras seguían fluyendo directo al Támesis, el mismo río del que bebían. Hubo un médico, un tal John Snow, no el de los dragones, que descubrió la conexión entre el agua contaminada y el cólera. Demostró que las personas se enfermaban al beber agua con restos de alcantarilla, no por respirar aire fétido. Pero nadie le creyó. La comunidad médica pensó que estaba loco. No fue hasta años después, tras el gran hedor y la construcción del nuevo sistema de alcantarillado, que empezaron a aceptar su teoría. Para entonces, ya habían muerto miles de personas innecesariamente. Y aquí estás tú, respirando tranquilo, pensando en lo frustrante que debe haber sido saber la solución y que nadie te hiciera caso. Incluso después de construir las nuevas alcantarillas, los viejos hábitos tardaron en morir. La gente estaba tan acostumbrada a tirar sus desechos donde le diera la gana que simplemente siguieron haciéndolo. Los orinales seguían vaciándose por las ventanas. La basura seguía cayendo en la calle. Las fábricas seguían vertiendo residuos en los ríos. Tomó una generación entera para que la gente realmente cambiara su comportamiento, para que entendieran que sí importa dónde tiras tu porquería, que los ríos no eran basureros con corriente, sino fuentes de agua de las que dependían otros. El nuevo sistema de alcantarillado ayudó, claro, pero no fue una solución definitiva. Fue más bien un excelente comienzo, un cimiento sobre el que las generaciones futuras pudieron construir. Y vaya si construyeron. En las décadas siguientes, Londres siguió mejorando sus sistemas sanitarios. Añadieron plantas de tratamiento, instalaron bombas más eficientes, conectaron más barrios, empezaron a regular lo que las fábricas podían arrojar al alcantarillado. Lentamente, muy lentamente, Londres pasó de ser una de las ciudades más sucias del mundo a una de las más limpias. Tu respiración se vuelve más profunda mientras te acomodas en esa sensación cálida y pesada de gratitud, pensando en la transformación increíble que ocurrió en apenas unas décadas. Lo irónico es que toda esta infraestructura, las cloacas, las plantas de tratamiento, las regulaciones, hoy es prácticamente invisible. Abres un grifo y sale agua limpia. Tiras de la cadena y el desecho desaparece. Caminas por la calle y no huele a pozo séptico. No lo pensamos porque funciona tan bien que simplemente lo damos por hecho. Porque hubo personas como Bazalgette, sí, con Z, que hicieron tan bien su trabajo que ahora ni lo notamos. Pero para los victorianos, especialmente antes del nuevo sistema, lidiar con los residuos era una lucha diaria. Cada visita al retrete era una pequeña odisea. Cada sorbo de agua, una apuesta con la muerte. Cada bocanada de aire, una ruleta de pestilencia y patógenos. Vivían así
porque no sabían que se podía vivir de otra manera, porque creían que así funcionaban las ciudades, y punto. Te acomodas aún más, sintiendo los músculos disolverse en el colchón, agradeciendo profundamente toda esa infraestructura invisible que hace posible la vida moderna. Hasta la ropa de la época reflejaba lo complicado que era vivir en un mundo sucio. Los colores oscuros eran los favoritos porque disimulaban las manchas. Se preferían las telas gruesas porque aguantaban más entre lavados. Los adornos recargados y los estampados ayudaban a esconder salpicaduras y churretes varios. La moda no era solo para verse bien, era para verse bien en un mundo donde mantenerse limpio era casi misión imposible. Las faldas largas de las mujeres no solo eran elegantes, también eran prácticas. Disimulaban muchas cosas. Nuevo sistema. La salud pública mejoró en todos los frentes. Los brotes de cólera se hicieron menos frecuentes. Las tasas de fiebre tifoidea cayeron en picada. La gente dejó de morir por enfermedades totalmente evitables. Te sale un bostezo y te sorprendes pensando en todo lo que damos por sentado. Agua limpia, alcantarillas que funcionan, papel higiénico. Hablando de papel higiénico. Sí, eso todavía no existía como tal. El primero que se vendió comercialmente no apareció hasta la década de 1870 y aún así era caro y poco común. Entonces, ¿qué usaba la gente? Pues lo que tuviera a mano. Los periódicos viejos eran populares entre la clase media. En el campo, las mazorcas de maíz eran el estándar. Si había hojas, mejor. Y los más organizados reutilizaban trapos que se lavaban y volvían al ruedo. Los ricos podían permitirse telas suaves o incluso esponjas. Sí, esponjas. Pero la mayoría simplemente improvisaba con lo que había. Y como en la mayoría de los baños no había agua corriente, pues eso de lavarse las manos después de ir al baño no era precisamente una costumbre establecida, lo cual nos lleva de vuelta a las enfermedades. Tantas enfermedades. El cólera era el gran villano. Arrasaba Londres como una ola asesina, llevándose a miles de personas por tanda. Las zonas pobres eran las más afectadas porque tenían la peor sanidad. Pero el cólera no era clasista. También moría gente rica, y los médicos no tenían ni idea de lo que lo causaba. Recuerda que esto era antes de la teoría germinal. Antes de que se supiera que las bacterias y los virus eran los culpables. Creían que el cólera venía del aire podrido, de respirar los horribles olores de las cloacas y la basura en descomposición. Tus músculos se relajan, te hundes más en el colchón mientras imaginas lo aterrador que debía ser vivir en un mundo donde la enfermedad te caía encima sin aviso y nadie sabía por qué. Así que los tratamientos médicos eran, digamos, creativos. Trataban de purificar el aire con hierbas de olor fuerte. Quemaban azufre o alquitrán para llenar el ambiente de humo, con la esperanza de espantar al mal. Les daban a los pacientes dosis masivas de opio o alcohol, pensando que eso ayudaría a combatir la infección. Nada funcionaba, por supuesto. La gente seguía muriendo. Familias enteras perdían a varios miembros en un solo brote. Los niños eran especialmente vulnerables, y mientras tanto, las aguas residuales seguían fluyendo alegremente hacia el Támesis, el mismo río del que bebía la gente. Hubo un médico, un tal John Snow, no el de la espada, el de la ciencia, que descubrió la conexión entre el agua contaminada y el cólera. Demostró que la gente se enfermaba por beber agua con heces, no por respirar mal olor. Pero nadie le creyó. Los médicos de la época pensaban que estaba loco. No fue hasta años después, tras la gran pestilencia,
y la construcción del nuevo sistema de alcantarillado que empezaron a tomarse en serio su teoría. Para entonces ya habían muerto miles de personas innecesariamente. Todo porque no querían escuchar. Incluso después de que se construyeran las alcantarillas, los viejos hábitos se resistían a morir. La gente estaba tan acostumbrada a tirar los desechos donde le viniera bien que seguían haciéndolo. Los orinales seguían volando por las ventanas. La basura a la calle. Los residuos de las fábricas al río. Tomó toda una generación cambiar esa mentalidad. Aprender que el lugar donde pones tus desechos sí importa. Que los ríos no eran basureros naturales, eran fuentes de agua de las que dependían otras personas. El nuevo sistema de alcantarillado ayudó, pero no fue la solución definitiva. Fue más bien un comienzo excelente, una base sobre la que las siguientes generaciones podían construir. Y eso hicieron. En las décadas siguientes, Londres siguió mejorando su infraestructura sanitaria, añadieron plantas de tratamiento, construyeron mejores bombas, conectaron más barrios, empezaron a regular lo que las fábricas podían verter al sistema. Poco a poco, muy poco a poco, Londres pasó de ser una de las ciudades más sucias del mundo a una de las más limpias. Tu respiración se vuelve más profunda. Te invade esa sensación cálida y pesada mientras piensas en la transformación increíble que ocurrió en apenas unas décadas. La ironía es que toda esta infraestructura, las cloacas, las plantas de tratamiento, las normativas, hoy es casi invisible para la mayoría. Abres el grifo y sale agua limpia. Tiras de la cadena y todo desaparece. Caminas por la calle y no huele a letrina abierta. No lo pensamos porque funciona tan bien, porque hubo gente como Bazalgette que hizo tan bien su trabajo que ahora podemos olvidarnos de él. Pero para los victorianos, especialmente en esos años previos al nuevo sistema de alcantarillado, lidiar con los desechos era un desafío diario. Cada ida al retrete era una odisea, cada vaso de agua una ruleta rusa. Cada bocanada de aire venía con un toque de podredumbre y enfermedad. Vivían con eso porque no tenían alternativa, porque pensaban que así era vivir en una ciudad. Te acomodas mejor, los músculos se derriten contra las sábanas, sintiéndote profundamente agradecido por toda la infraestructura invisible que hace posible la vida moderna. Incluso la ropa de aquella época reflejaba esa realidad de vivir en un mundo sucio. Los colores oscuros estaban de moda porque disimulaban mejor las manchas. Las telas gruesas se preferían porque aguantaban más entre lavados. Los adornos y los estampados elaborados servían para camuflar salpicaduras y churretes. La moda no era solo estética, era estrategia de supervivencia en un mundo donde estar limpio era prácticamente un milagro. Las faldas largas de las mujeres no solo eran un capricho estilístico, también escondían mucho. Si tenías un problema, lo más probable es que el mercurio formara parte de la solución. Claro, el mercurio es increíblemente tóxico. Provoca daños cerebrales, insuficiencia renal, malformaciones. Pero los médicos de entonces no sabían eso. Solo sabían que, al dárselo a los pacientes, algo pasaba. Que ese algo fuera un lento envenenamiento mortal. Bueno, eso no se entendió hasta mucho después. La gente llegaba al médico con un resfriado y se iba con intoxicación por mercurio, que provocaba nuevos síntomas que requerían más tratamiento, que solía incluir más mercurio. Un círculo vicioso que probablemente mató a más personas de las que salvó. El opio era otro tratamiento estrella para absolutamente todo. ¿No podías dormir? Opio. ¿Dolor? Opio. ¿El bebé lloraba? Opio también. Sí, les daban opio a los bebés con regularidad.
Existían jarabes patentados para la dentición infantil, que básicamente eran sirope de opio. El jarabe calmante de la señora Winslow era un éxito rotundo entre las madres, porque hacía que cualquier bebé llorón se quedara como un tronco en cuestión de segundos. Te relajas un poco más al darte cuenta de lo peligrosa que era la vida cotidiana cuando nadie sabía lo más básico sobre farmacología. Lo curioso es que el opio funcionaba. Quitaba el dolor, ayudaba a dormir, calmaba la ansiedad, pero también era terriblemente adictivo. La Inglaterra victoriana tenía un problemón de adicción al opio, en parte porque los médicos lo recetaban para todo, y en parte porque podías comprarlo como si fueran caramelos en cualquier farmacia. Entrabas a una botica y salías con láudano, opio líquido básicamente. Igual que hoy, compras una aspirina. Sin receta, sin preguntas. Las amas de casa lo usaban para los cólicos menstruales y acababan adictas sin darse cuenta. Los trabajadores lo tomaban para el dolor de espalda y luego no podían dejarlo. A los niños se les daba por un simple resfriado y ya estaban enganchados antes de saber caminar. Y nadie entendía por qué la gente quería más y más de esas medicinas. La adicción no se comprendía bien. Se pensaba que era una falta de carácter, no una enfermedad. Te vas sintiendo más cómodo, los músculos sueltos, mientras piensas en lo mucho que ha avanzado la ciencia médica. La cirugía era básicamente una sentencia de muerte. No existía la anestesia hasta muy avanzado el periodo victoriano, y aún así era peligrosa e impredecible. La mayoría de las operaciones se hacían con el paciente completamente consciente, sostenido por asistentes, mientras el cirujano trabajaba a toda prisa. Puedes imaginarte que te saquen una muela, te amputen una pierna o te extirpen un tumor estando completamente despierto y sintiéndolo todo. Te daban una correa de cuero para que la mordieras y un trago de whisky. Esa era toda la gestión del dolor. Uno solo se operaba si la alternativa era la muerte segura, y aún así, si sobrevivías, la infección era casi garantizada. Los médicos no sabían que debían lavarse las manos o esterilizar sus instrumentos. Podían pasar de examinar un cadáver a abrir a un paciente sin limpiarse siquiera. Las infecciones hospitalarias mataban a más gente que las enfermedades originales. Ir a un hospital era, muchas veces, más peligroso que quedarte en casa, cruzando los dedos. Bostezas. Y te invade una gratitud profunda por la medicina moderna y los procedimientos quirúrgicos estériles. La odontología era aún peor. La mayoría simplemente vivía con dolor de muelas hasta que se le caían los dientes o el dolor se volvía insoportable. Cuando finalmente buscaban ayuda, eso significaba una sola cosa: extracción. Sin anestesia, con unos alicates o cualquier herramienta que pareciera útil. El dentista, que a menudo era el herrero o el barbero del pueblo, agarraba el diente y lo arrancaba de un tirón, mientras tú gritabas como si estuvieras en el infierno. La gente rica podía permitirse dentaduras postizas, pero eran un desastre. Las primeras dentaduras se tallaban en madera o se hacían con dientes de personas muertas o incluso de animales. No encajaban bien, comer era difícil y se pudrían en nada. George Washington, por ejemplo, tuvo varios juegos de dentaduras y ninguno funcionaba bien. El último estaba hecho con dientes de hipopótamo y alambre de oro. ¿Te imaginas intentar masticar con dientes de hipopótamo amarrados a tu boca? La mayoría simplemente vivía sin dientes. Comían cosas blandas, murmuraban al hablar y parecían 20 años mayores de lo que eran. Tu respiración se vuelve más profunda. Te acomodas aún más, pensando en lo que damos por sentado cuando se trata del cuidado dental moderno. Pero aquí viene lo mejor.
A pesar de todos estos horrores médicos, la gente igual quería verse bien. Existían estándares de belleza y había quienes hacían lo imposible por alcanzarlos. La piel pálida estaba de moda, porque demostraba que no tenías que trabajar al sol. Así que las mujeres hacían de todo por mantenerse blancas. Usaban sombrillas, guantes largos, velos, y si eso no bastaba, maquillaje. El polvo facial a base de plomo era lo más de lo más, porque dejaba la piel perfectamente blanca y lisa. Que el plomo causara daños cerebrales y muerte, bueno, eso no se sabía. Las mujeres se envenenaban diariamente por el bien de la moda. El rubor se hacía con mercurio u otras sustancias venenosas. El lápiz labial tenía plomo. El delineador de ojos estaba hecho con antimonio, que podía dejarte ciega. Prepararse para una fiesta elegante implicaba cubrirse de metales tóxicos y cruzar los dedos para no enfermarte antes de que acabara la noche. Y con eso te sientes tranquilo, relajado, los músculos derritiéndose en el colchón, mientras piensas en la ironía de intentar parecer saludable mientras te autodestruyes lentamente con maquillaje victoriano. Si te interesa, puedo mostrarte cómo el opio en la época victoriana y los tratamientos médicos con mercurio terminaron moldeando toda una era de medicina cuestionable. Envenenándose lentamente, así era la cosa. Y eso solo era el comienzo. Peinarse en aquellos tiempos era toda una aventura. Como no existían los productos modernos, las mujeres tenían que improvisar. Usaban agua con azúcar para fijar el peinado o cerveza para darle volumen y brillo. Dormían con el pelo enrollado en trapos o palitos para lograr rizos. Y lo lavaban, bueno, casi nunca. Lavar el cabello era un evento mensual, con suerte, así que todos esos brebajes se acumulaban, capa tras capa de azúcar, cerveza, pomada, polvos, hasta formar una especie de casco dulce, pegajoso y sospechosamente crujiente. El olor debía ser una sinfonía. Dulce, agrio y rancio, todo en una misma nota. Las mujeres adineradas a veces evitaban el drama y optaban por pelucas. Pero no cualquier peluca. Eran verdaderas esculturas, con plumas, joyas, jardines en miniatura y hasta barquitos decorativos. Pero claro, esas maravillas venían con letra chica. Pesaban como si llevaras una biblioteca en la cabeza, daban un calor infernal, eran imanes para los piojos y otras criaturas que no pagan alquiler, y mantenerlas costaba un dineral. Había que llevarlas al peluquero de pelucas. Sí, eso existía, para que las limpiaran y reestilizasen. Y si alguien se encariñaba tanto con una peluca que la usaba durante semanas, su pobre cuero cabelludo no veía ni luz, ni aire, ni jabón. Resultado, infecciones en la cabeza eran parte del paquete fashionista. Y tú aquí, respirando tranquilo, imaginando el suplicio de llevar un nido de insectos con joyas como sombrero diario. Pero no creas que los hombres la tenían más fácil. Afeitarse era una ruleta rusa con cuchillos afilados. Nada de hojitas desechables ni maquinillas eléctricas. Solo tú, un filo traicionero y tu pulso. La mayoría iba al barbero, pero eso significaba compartir cuchilla con decenas de otros barbudos. Cuchillas que no se esterilizaban, por supuesto. Así que podías entrar por un afeitado y salir con una infección que ni sabías que existía. Los ricos, si tenían suerte, contaban con su propia navaja, pero mantenerla limpia y afilada era otro drama. Por eso los bigotes y barbas se pusieron de moda. Menos riesgo, más pelusa. Los recortabas de vez en cuando y listo. Eso sí, esos mostachos eran como filtros de aire. Atrapaban comida, humo, polvo y toda la mugre flotante del aire victoriano. Básicamente, llevaban una esponja facial para residuos. Mientras suspiras cómodamente,
pensando lo fácil que es hoy una afeitada sin riesgo de amputación, recuerda que los baños públicos estaban comenzando a aparecer en algunas zonas. Gran avance, sobre todo para quienes no tenían baño en casa. Eran como piscinas gigantes donde todos se bañaban juntos. Sí, juntos. Y sí, en la misma agua. Y no la cambiaban muy seguido. Así que si alguien llegaba con sarna, tiña o algo peor, todos salían con souvenir. Nada de cloro, ni filtros, ni controles. Pero aún así eran un lujo. Mucha gente ahorraba durante semanas solo para poder meterse en ese caldo humano una vez al mes. Era una experiencia social, como un centro comunitario, solo que con todos desnudos en agua dudosa. Otro martes cualquiera. A pesar de todo eso, la gente se las arreglaba para sentirse bien consigo misma. Desarrollaban sus propios estándares de limpieza con lo que tenían. Se enorgullecían de tener las manos y la cara limpias, aunque el resto del cuerpo gritara auxilio. Valoraban la ropa bonita, el buen peinado, el aliento fresco. Usaban lo que había y se adaptaban. Los olores que hoy nos harían salir corriendo, ellos los aguantaban como campeones. Su tolerancia al malestar era de otro planeta. En cierto modo, es admirable. Eran increíblemente resistentes. Vivían vidas completas y ricas en condiciones que hoy calificaríamos de absolutamente inaceptables. Y mientras tú te derrites en la comodidad, piensa en los niños. Crecían en medio de todo eso y lo veían como normal. Jugaban entre basura, charcos sospechosos y olores indescriptibles. Ayudaban con la colada, el vaciado de orinales y todos los trabajos menos glamurosos del día a día. Pero aún así, jugaban, reían, contaban historias, seguían siendo niños. Los ricos intentaban proteger a sus hijos, pero incluso ellos vivían en un mundo sin antibióticos, vacunas o noción básica de higiene. Las enfermedades eran parte del paisaje y la mortalidad infantil, tristemente común. Las familias tenían muchos hijos sabiendo que solo algunos llegarían a adultos, y sin entender bien las enfermedades poco podían hacer para protegerlos. Y aún así, la gente se enamoraba, se casaba, tenía familias, celebraban cumpleaños, fiestas y soñaban con un futuro mejor. Vivían vidas humanas, plenas, en un mundo lleno de retos que hoy apenas podemos imaginar. Y ahora, sigue respirando tranquilo, disfrutando tu ducha diaria, tu desodorante y ese milagro llamado shampoo, envenenándose lentamente. Así vivían muchos sin saberlo. El estilismo capilar era toda una odisea. Sin productos modernos, las mujeres sacaban su creatividad a pasear. Agua con azúcar para fijar el peinado, cerveza para dar volumen y brillo. Para lograr rizos, se envolvían el cabello en trapos o palitos antes de dormir. Y eso de lavarse el pelo, bueno, digamos que era un evento mensual con suerte. Todo ese azúcar, cerveza, pomada y polvos se iban acumulando en capas y más capas, hasta formar una especie de casco dulce, agrio y rancio a la vez, aromáticamente complejo. Las mujeres adineradas, en lugar de torturar su propio pelo, optaban por pelucas. Pero no cualquier peluca, auténticas obras maestras arquitectónicas, con plumas, joyas, jardincitos y hasta barcos en miniatura incrustados en lo alto de su cabeza. Eso sí, el glamour tenía un precio. Las pelucas eran pesadas, calurosas y muy populares entre los piojos y otros inquilinos indeseados. Además, no era cosa de meterlas bajo la ducha, requerían limpieza profesional. Y si la misma peluca te acompañaba durante semanas, bueno, el cuero cabelludo debajo básicamente se convertía en un caldo de cultivo. Las infecciones eran el precio de la moda.
Tu cuerpo se hunde más en la comodidad solo de imaginar el horror de llevar un nido con patas en la cabeza, todo para estar a la moda. Los hombres también tenían sus desafíos. Afeitarse era una actividad extrema, cuchillas rectas, sin protector, sin batería, sin misericordia, literalmente, un cuchillo al cuello. La mayoría acudía al barbero, donde compartían la cuchilla con docenas de otros valientes y sus respectivas bacterias. Una visita para quitarte la barba podía regalarte también un hongo nuevo. Los ricos quizás tenían su propia navaja, pero mantenerla afilada y limpia era otra batalla diaria. Por eso, los bigotes y barbas eran tendencia. Eran mucho más fáciles de mantener y bastante más seguros. El problema, el bigote era como una esponja filtradora. Polvo, humo, comida, tabaco, todo quedaba ahí. Prácticamente un colador de partículas flotantes victorianas. Suspiras con alivio al pensar en lo sencillo y seguro que es ahora tener un rastrillo desechable y un poco de espuma. Mientras tanto, surgían los baños públicos, una bendición para quienes no tenían bañera en casa. Básicamente, grandes piscinas donde la gente se bañaba junta, pero ojo, con agua que no se cambiaba con frecuencia. Eran caldos sociales repletos de enfermedades cutáneas, sin filtro ni cloro. Aún así, era mejor que nada. Mucha gente ahorraba cada centavo para poder ir al baño público una vez por semana o al mes. La experiencia era todo un evento social. Conversaciones, chismes, negocios, todo eso mientras chapoteaban desnudos entre desconocidos en agua dudosa. Todo muy íntimo y comunitario. Un recordatorio de que la privacidad era un lujo y la higiene un acto de esperanza colectiva. Y a pesar de todo eso, la gente encontraba formas de sentirse bien consigo misma. Se construyeron estándares propios de limpieza, manos y caras relucientes, aunque el resto del cuerpo estuviera un poco olvidado. Ropa elegante, peinados esmerados, aliento presentable. Con lo que tenían, hacían lo mejor que podían, se adaptaban y toleraban olores que hoy nos harían perder el conocimiento. Su umbral de incomodidad era digno de superhéroes. En cierto modo, es admirable. Eran increíblemente resilientes. Vivían vidas plenas en condiciones que hoy calificaríamos como absolutamente insoportables. Tus músculos se relajan aún más al pensar en lo adaptable que puede ser el ser humano. Los niños crecían en ese mundo y lo veían como normal. Jugaban en calles llenas de basura y aguas negras. Ayudaban en casa con la colada, los orinales y todas esas tareas nada glamurosas. Y aún así, eran niños. Reían, jugaban, inventaban historias. Se adaptaban como solo los niños saben hacerlo. Los ricos intentaban proteger a sus hijos, pero ni ellos escapaban de un mundo sin vacunas, sin antibióticos, sin noción de la higiene. La mortalidad infantil era altísima. Las familias tenían muchos hijos, sabiendo que no todos llegarían a adultos. Los padres no podían luchar contra enfermedades que ni siquiera comprendían. Y aún así, se enamoraban, se casaban, formaban familias, celebraban cumpleaños, fiestas, tenían sueños y planes para el futuro. Eran seres humanos viviendo su vida en un mundo increíblemente duro, y lo hacían con una dignidad que hoy nos inspira y nos hace agradecer cada ducha caliente, cada cepillo limpio y cada espacio personal que tenemos. Y esas cenas victorianas elegantes, con múltiples platos y duraciones épicas de varias horas. Una verdadera maratón gastronómica sin refrigeración. Toda esa comida reposando a temperatura ambiente como si fuera parte de un experimento científico. Para cuando llegaban al séptimo u octavo plato, lo que tenían frente a ellos era básicamente un proyecto de laboratorio en evolución. Y por si fuera poco, los ricos de la época tenían una extraña fascinación por lo
repugnante. Les encantaban las comidas delicadamente asquerosas. Por ejemplo, el famoso potted meat, cualquier carne molida mezclada con grasa y especias, embotada y dejada a fermentar. Eso era sofisticado. O los quesos que literalmente se movían solos gracias a los gusanos que los habitaban. Una delicia viva, fácil de digerir, si uno conseguía no mirar. Claro, los pobres no tenían esas delicias, pero sus desafíos culinarios eran aún peores. El presupuesto apenas alcanzaba para carne o vegetales frescos, así que se recurría a lo más barato, lo que estaba a punto de echarse a perder. Existían mercados especializados en comida de segunda mano, carne que ya daba mal olor, frutas y verduras con moretones sospechosos, lácteos que habían pasado a mejor vida, y aún así era lo único accesible. Y los vendedores ambulantes, los vendedores ambulantes ofrecían platos que habían estado al sol todo el día, cubiertos de moscas, polvo y quién sabe cuántas bendiciones bacterianas más. Empanadas de carne misteriosa, leche servida desde envases más sucios que zapato de niño y panes que contenían más serrín que harina. Pero el hambre manda, y cuando el estómago ruge, uno come lo que haya. Un suspiro cómodo se escapa, y te pones a pensar en lo precaria que era la seguridad alimentaria. Cada comida era una ruleta rusa. El alcohol, por extraño que parezca, era más seguro que el agua. Así que todo el mundo bebía cerveza o vino con las comidas, incluidos los niños. No era para emborracharse, sino porque el agua contaminada podía matarte. Los niños victorianos arrancaban el día con small beer, una cerveza de bajo contenido alcohólico ideal para el desayuno. Salud, pequeños. Los trabajadores la usaban para hidratarse durante la jornada. Incluso a los bebés se les daba alcohol diluido en lugar de agua. Resultado: una sociedad donde el estado por defecto era una ligera embriaguez. No exactamente borrachos, pero tampoco del todo sobrios. Y la verdad, eso seguro hacía los olores y el caos de la vida cotidiana un poquito más llevaderos. Y como la comida estaba siempre al borde del apocalipsis bacteriano, las especias se convirtieron en salvadoras. Si la carne ya olía raro, le echabas pimienta, canela, clavos y cruzabas los dedos. Por eso la cocina victoriana usaba tantas especias. No era por sabor, era por supervivencia. Respiras hondo, te acomodas y piensas en cómo toda su vida estaba marcada por la amenaza constante de enfermedades y contaminación. Las medidas de salud pública eran mínimas. Nada de inspectores revisando restaurantes. Cero normas sobre cómo almacenar o preparar alimentos. Agua limpia y eliminación de desechos. ¡Ja! Si te enfermabas por algo que comiste, mala suerte. A rezar y a resistir. Las primeras leyes de seguridad alimentaria no llegaron hasta el final del período victoriano, y aún así eran limitadas y peor aplicadas. Tomó décadas de lucha por parte de científicos y reformistas para convencer al gobierno de que, oye, quizás regular la comida sí era importante. Antes de eso, era el salvaje oeste. Si un carnicero te vendía carne podrida con moscas, todo legal. Si un panadero le echaba serrín al pan para abaratar costos, perfecto. El fraude alimentario era pan de cada día. Se rebajaba la leche con agua, se diluía la cerveza, se blanqueaba el pan con tiza o alumbre, y no había manera de saberlo. Comías con fe, esperando que el vendedor no estuviera tratando de matarte por unos centavos extra. Te sientes cómodo, los músculos se aflojan y reflexionas sobre lo mucho que se regula hoy cada mordida que damos. Los ricos intentaban protegerse contratando catadores o comprando solo a proveedores de confianza, pero ni ellos estaban a salvo.
también sufrían intoxicaciones alimentarias. Eso sí, contaban con médicos privados. Los pobres, en cambio, tenían que elegir entre comer algo sospechoso o no comer en absoluto. Y más valía arriesgarse a enfermarse que morir de hambre seguro. Los niños, los más vulnerables, sufrían las peores consecuencias. Sus cuerpecitos no podían lidiar con tanta porquería. Las enfermedades digestivas eran una de las principales causas de muerte infantil. Los padres veían cómo sus hijos enfermaban una y otra vez por la comida que les daban, pero no había otra opción. Comer limpio y seguro era un lujo fuera de su alcance. La mejora paulatina en la seguridad alimentaria hacia finales del periodo victoriano probablemente salvó más vidas que cualquier otra medida de salud pública. Cuando la gente pudo confiar en que lo que comía no los iba a matar, la salud general mejoró a pasos agigantados, pero costó décadas de ciencia, lucha política y estómagos muy valientes. Y las cenas victorianas elegantes, esas interminables orgías gastronómicas de 1000 platos que duraban horas y horas. Todo el banquete reposaba alegremente a temperatura ambiente durante toda la velada. Así que, cuando llegaban al 7º u 8º plato, básicamente estaban devorando experimentos científicos con cubiertos de plata. Y para colmo, los ricos tenían una extraña fascinación por comidas que, bueno, daban bastante asco a propósito. Por ejemplo, se zampaban carne en conserva, que no era otra cosa que cualquier carne molida, mezclada con grasa y especias, embutida en frascos y dejada ahí a fermentar, como si eso fuera lo más exquisito del planeta. Creían que la comida fermentada era el colmo de la sofisticación. También se deleitaban con quesos que literalmente se movían solos, llenos de gusanos, y los consideraban una exquisitez. Muy finos ellos, respirando con elegancia entre bocados de podredumbre. La verdad es que algunos manjares victorianos suenan más a castigo que a recompensa. Los pobres, por su parte, también vivían su propio infierno culinario. Casi nunca podían permitirse carne o verduras frescas, así que compraban lo más barato, que normalmente era lo que estaba a punto de pudrirse, y los vendedores no podían colocar a nadie más. Existían mercados enteros dedicados a la venta de comida de segunda mano, carne a punto de pasarse, frutas golpeadas o directamente podridas, lácteos que ya habían pasado su fecha de buena suerte. Los vendedores ambulantes vendían comida que llevaba todo el día al sol, cubierta de moscas, polvo y quién sabe qué más. Empanadas rellenas con carne misteriosa, leche almacenada en recipientes más sucios que zapato de mendigo, pan que tenía más serrín que harina. Pero el hambre no perdona, y cuando aprieta, uno come lo que haya. Un suspiro de resignación se escapa, y ahí estás, pensando en cómo la inseguridad alimentaria convierte cada bocado en una ruleta rusa. El alcohol, paradójicamente, era más seguro que el agua, lo que llevó a hábitos alimenticios bastante peculiares. Se tomaba cerveza o vino con todas las comidas. Sí, incluso los niños. No era por ponerse borrachos, sino porque las bebidas fermentadas tenían menos probabilidades de matarte que el agua del grifo. Así que los chiquillos victorianos empezaban el día con small beer, una cerveza de bajísimo alcohol que se consideraba un desayuno aceptable. Los obreros bebían cerveza durante toda la jornada para mantenerse hidratados, y a los bebés a veces les daban alcohol diluido en lugar de agua. El resultado, una sociedad donde el estado general era ligeramente entonado. No borrachos, pero definitivamente no sobrios. Y siendo honestos, quizá eso hacía más llevadero el hedor y el caos de la vida cotidiana.
El comercio de especias existía en parte para eso: tapar el sabor de la comida en descomposición. Si tu carne empezaba a oler raro, le echabas pimienta, canela, clavo, lo que tuvieras a mano, y a cruzar los dedos. Por eso la cocina victoriana estaba tan sobrecargada de especias en comparación con épocas anteriores. No era por amor al sabor, era por pura supervivencia. Respiras hondo, sumergiéndote en la historia, pensando en cómo cada aspecto de su vida estaba marcado por la amenaza constante de enfermedad y contaminación. Las medidas de salud pública eran prácticamente inexistentes. Nadie inspeccionaba los restaurantes ni los puestos de comida. No había normas sobre almacenamiento, preparación, ni manejo del agua o la basura. Si te enfermabas por comer algo contaminado, mala suerte. Te aguantabas y rezabas por no morir. Las primeras leyes de seguridad alimentaria no aparecieron hasta el final del período victoriano, y aún así eran bastante flojas y mal aplicadas. Se necesitó de décadas de presión por parte de reformistas y científicos para que los gobiernos entendieran que regular la comida no era una excentricidad, sino una necesidad. Antes de eso, todo era bajo tu propio riesgo. ¿El carnicero quería venderte carne con moscas? Perfectamente legal. ¿El panadero quería mezclar serrín en el pan para abaratar costos? Adelante, campeón. El fraude era el pan de cada día, nunca mejor dicho. Aguaban la leche, diluían la cerveza, mezclaban tiza o alumbre en el pan para que se viera más blanco. La gente pagaba por comida y recibía otra cosa, algo comestible solo por cortesía, y no había forma de comprobarlo. No existían pruebas ni controles. Solo te quedaba confiar en que el vendedor no estuviera tratando de envenenarte para ganar unos peniques. Te vas acomodando, los músculos se relajan y piensas en la cantidad de controles y reglamentos que hoy se esconden detrás de cada bocado. Los ricos intentaban protegerse contratando catadores o comprando solo a proveedores de confianza, pero ni eso era infalible. También se intoxicaban, aunque al menos tenían médicos a mano. Los pobres, sin embargo, no podían elegir. Comían lo que podían, aunque oliera raro o tuviera moscas. Era eso o morirse de hambre. Y los niños, ellos eran los más vulnerables. Sus cuerpecitos no podían lidiar con la avalancha de bacterias, virus y parásitos. Las enfermedades digestivas eran una de las principales causas de muerte infantil. Los padres los veían enfermarse una y otra vez por la comida que podían permitirse, pero no había alternativa. Comer limpio y seguro era un lujo, no un derecho. La mejora gradual en la seguridad alimentaria a finales del período victoriano probablemente salvó más vidas que cualquier otra medida de salud pública. Cuando la gente finalmente pudo confiar en que su comida no los mataría, la salud general mejoró como nunca. Pero costó décadas de ciencia, activismo y muchos estómagos revueltos. Con el jabón que pudieran permitirse, el barato, el áspero, el que olía a limpieza, con un toque de desesperación, se restregaban como si quisieran borrar semanas enteras de grasa capilar y productos de peinado que ya formaban parte de su identidad. Se cepillaban el cabello como si estuvieran peleando con una criatura invisible enredada ahí dentro. Luego se ponían su mejor vestido, ese que llevaban meses reservando con amor, como quien guarda un secreto bonito. Añadían las pocas joyas o accesorios que tenían, tal vez heredados, tal vez encontrados, pero siempre llevados con dignidad. Un toque de perfume en las muñecas, si es que quedaba, y a cruzar los dedos para que aguantara toda la velada. ¿Y sabes qué? Se sentían hermosas, se sentían especiales.
se sentían listas para enfrentarse al mundo, porque la belleza, la verdadera belleza, no tiene nada que ver con jabones caros ni rutinas de spa interminables. Es sentirse bien en tu propia piel, aunque esa piel huela un poquito a supervivencia. Claro, los ricos tenían más recursos. Podían permitirse jabones fragantes, telas finas y peinados que desafiaban la gravedad. Pero al final del día compartían las mismas limitaciones básicas que todos. Nada de agua corriente, ni una pizca de comprensión sobre los gérmenes, ni medicina realmente útil. Todos sudaban igual. Todos olían más o menos a humanidad. Suspiras, soltando el aire como quien suelta una carga ancestral, y piensas en cómo la gente siempre ha encontrado formas de sentirse bien consigo misma, sin importar las circunstancias. Las damas victorianas ricas contaban con criadas que las ayudaban a vestirse, peinarse y brillar como porcelana. Pero esas mismas criadas solían estar más sucias que sus patronas. El chiste cruel de la historia. Quienes cuidaban de la limpieza de los demás a menudo no tenían ni tiempo ni agua para cuidar de la suya. Las doncellas pasaban el día lavando ropa ajena, vaciando orinales ajenos, bañando cuerpos ajenos, y luego regresaban a sus casas, abarrotadas y sin condiciones sanitarias mínimas. El mayordomo y el lacayo servían cenas opulentas y pulían cubiertos hasta ver el futuro reflejado en ellos, todo mientras llevaban guantes. No por elegancia, sino para ocultar las manos sucias. Mantenían la espalda recta y la educación impecable mientras sus cuerpos gritaban por una ducha. En este mundo desigual, la limpieza se volvió símbolo de estatus. Si podías permitirte estar limpio, eras exitoso. Si ibas con la mugre a cuestas, debías de ser pobre. Y por supuesto, moralmente cuestionable. Esto generó una presión enorme sobre la clase trabajadora. Había que parecer limpio, aunque no se pudiera estarlo. Se lavaban las manos y la cara con fervor casi religioso. Mantenían la ropa visible lo más presentable posible y rezaban para que nadie se fijara en los detalles. Tus hombros caen un poco, como si al fin comprendieras lo absurdo y cruel de juzgar a alguien por cosas que no puede controlar. Pero las cosas empezaron a cambiar, lentamente, muy lentamente. El gran pestazo de 1858 fue el punto de quiebre. El hedor del Támesis llegó a tal punto que ni el Parlamento podía soportarlo. Sí, literal. Los señores legisladores no podían ni concentrarse del asco. Así que, por fin, el gobierno se puso las pilas. El sistema de alcantarillado de Bazalgette no solo alejaba los desechos del centro, también alteró para siempre la manera en que la gente pensaba sobre la sanidad y la salud pública. Por primera vez se demostró que la ingeniería humana podía resolver problemas que parecían eternos, que la acción del gobierno podía, de hecho, mejorar la vida diaria de las personas de forma tangible. Cuando las nuevas alcantarillas entraron en funcionamiento y el olor desapareció, fue como si hubieran lanzado un hechizo. La gente, que llevaba toda su vida respirando aire contaminado, de repente pudo pasear por el río sin sentir náuseas. El precio de las casas en las zonas apestosas subió como cohete. La gente volvió a barrios que antes evitaban como si estuvieran malditos. Los negocios que apenas sobrevivían por culpa del tufo empezaron a prosperar. Te acomodas mejor en la cama, imaginando la sensación de respirar aire limpio por primera vez en la vida. El impacto psicológico fue brutal. Ya no había que resignarse a vivir mal. Las cosas podían mejorar. Esto dio paso a un movimiento de reforma urbana. Se exigía mejor vivienda, calles más limpias, condiciones laborales más seguras, y las mujeres
lideraron la carga. Ellas eran quienes lidiaban con la salud familiar cada día. Sabían, mejor que nadie, lo urgente que era cambiar las cosas. Fundaron organizaciones dedicadas a la salud pública, la infancia y la reforma del saneamiento. Presionaron para lograr leyes de vivienda más humanas, agua más limpia y acceso médico para los pobres. No estaban pidiendo lujos, estaban peleando por dignidad, por el derecho a vivir sin enfermarse solo por existir, por criar hijos que tuvieran alguna posibilidad de llegar a adultos. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, al pensar en el coraje que se necesitaba para empujar el cambio en un mundo que parecía encariñado con su miseria. Y mientras todo esto sucedía, la ciencia también avanzaba. El trabajo de personas como Louis Pasteur comenzó a demostrar que las enfermedades no eran castigos divinos ni provocadas por aires malos, sino causadas por microorganismos diminutos. Esto fue una revolución total. Por primera vez, la humanidad entendía por qué enfermaba y qué podía hacer al respecto. Lavarse las manos pasó de ser una costumbre educada a una necesidad médica. Limpiar una herida podía significar la diferencia entre vivir o morir. Almacenar y preparar bien la comida podía salvar vidas. El mundo se dio cuenta de que la pobreza no tenía que ser sinónimo de enfermedad, que, con conocimiento y recursos básicos, cualquiera podía mejorar su salud de forma radical. Claro, pasar del saber al hacer tomó tiempo. Las viejas creencias no se iban sin patalear. Mucha gente siguió aferrada a explicaciones mágicas o tradicionales bien entrado el siglo XX. Pero poco a poco, muy poco a poco, el mensaje fue calando. Las escuelas empezaron a enseñar higiene básica. Y así, entre jabones baratos, luchas épicas contra el moho y perfumes que duraban menos que un suspiro, el mundo empezó a cambiar. Los médicos comenzaron a enfatizar no solo el tratamiento, sino también la prevención. Las campañas de salud pública promovían el lavado de manos y la higiene. Tus párpados empiezan a sentirse pesados ahora. Esa sensación cálida y somnolienta se extiende por tu cuerpo mientras piensas en el lento pero constante progreso hacia un mundo más limpio y saludable. La transformación no fue solo una cuestión de higiene, fue una cuestión de esperanza. Por primera vez en generaciones, la gente podía imaginar realísticamente que sus hijos tendrían una vida mejor que la suya. Las tasas de mortalidad infantil comenzaron a disminuir. La gente empezó a vivir más tiempo. Enfermedades que habían aterrorizado a generaciones anteriores se volvieron menos comunes, y esto creó un ciclo virtuoso. A medida que las personas se volvían más sanas, tenían más energía para mejorar aún más sus condiciones de vida, y al mejorar esas condiciones se volvían aún más sanas. Los ricos, como siempre, fueron los primeros en subirse al tren del progreso, pero con el tiempo, las mejoras fueron llegando también a las clases trabajadoras. El buen jabón dejó de ser un lujo. La atención médica básica se volvió más accesible. Las medidas de salud pública protegían a todos, sin importar su estatus social. Hacia el final de la era victoriana, Londres estaba dejando de ser una de las ciudades más asquerosas del planeta para convertirse en una de las más limpias. El aire era más claro, el agua más segura, las calles menos repugnantes. Uno podía caminar por la ciudad sin vivir con el miedo constante de pisar o inhalar algo que lo mandara al otro barrio. Podía beber agua sin preguntarse si esa sería su última copa. Podía comer con cierta confianza de que la comida no le provocaría una catástrofe intestinal. Tu cuerpo se siente más pesado ahora, hundiéndose suavemente en el colchón, mientras imaginas el alivio
y el asombro de experimentar estas mejoras después de toda una vida de lucha. Pero quizás el cambio más importante fue psicológico. La gente empezó a creer que merecía algo mejor, que la limpieza y la salud no eran lujos reservados para los ricos, sino derechos humanos fundamentales. Este cambio de mentalidad continuaría en el siglo XX y más allá. Impulsaría mejoras en la vivienda, las condiciones laborales, la atención médica y los servicios sociales. La revolución higiénica victoriana no fue solo sobre jabón y tuberías, fue sobre dignidad humana, sobre la idea radical de que todos, sin importar su clase o su billetera, merecen vivir en condiciones que respalden su salud y bienestar. Muchos de los que lucharon por estos cambios no llegaron a ver todos los beneficios. Pasaron su vida entera enfrentándose a las mismas condiciones insalubres que intentaban reformar, pero creían en la posibilidad de un futuro mejor. Trabajaron por cambios que beneficiarían a sus hijos y nietos, aunque ellos mismos no pudieran disfrutar de los frutos. Tu respiración se vuelve más profunda, más tranquila, mientras piensas en el altruismo y la visión que hacía falta para luchar por un futuro que quizás nunca verían. Hay algo profundamente conmovedor en eso. Personas que apenas lograban sobrevivir, tomándose el tiempo y la energía para defender mejoras que tal vez no los ayudarían personalmente. Entendían que la salud de todos estaba conectada, que las enfermedades no respetan las clases sociales, que mejorar las condiciones de los más pobres, al final, beneficiaría a todos. La era victoriana nos enseñó que incluso los problemas más abrumadores pueden resolverse con determinación, comprensión científica y voluntad política. El Gran Hedor parecía una crisis imposible. ¿Cómo se limpia el desperdicio acumulado durante siglos en una ciudad de millones? Pero lo lograron. Construyeron infraestructuras que aún funcionan hoy. Las epidemias de cólera parecían imparables, una enfermedad misteriosa que mataba a miles sin previo aviso. Pero descubrieron la causa y desarrollaron estrategias de prevención que salvaron incontables vidas. Tus párpados se hacen más pesados. Esa sensación cálida y adormecida se expande por todo tu cuerpo mientras reflexionas sobre el increíble progreso que es posible cuando las personas trabajan juntas por objetivos comunes. Piensa un momento en tu propia vida. La ducha que te diste esta mañana. La ropa limpia que te pusiste. La comida segura que comiste. La medicina que tomas cuando estás enfermo. Todas estas cosas existen gracias al trabajo que iniciaron aquellos reformadores victorianos. Personas que vivían en condiciones verdaderamente horribles, pero que se negaron a aceptar que las cosas debían seguir así. No podían imaginar el mundo en el que vivimos ahora. Antibióticos que curan enfermedades que mataron a millones, plantas de tratamiento que dan agua limpia a ciudades enteras, regulaciones alimentarias que previenen la mayoría de las enfermedades con las que ellos lidiaban a diario. Pero soñaban con un mundo más limpio y saludable, y dieron los primeros pasos cruciales para hacerlo realidad. Tu cuerpo ahora se siente completamente relajado, pesado y cómodo contra las sábanas suaves mientras piensas en el largo arco del progreso humano. Todavía seguimos enfrentando muchos de los mismos desafíos. El acceso al agua limpia y al saneamiento sigue siendo un problema en muchas partes del mundo. La pobreza aún hace que la gente sea más vulnerable a las enfermedades. La desigualdad social todavía afecta los resultados de salud. Pero hemos aprendido tanto. Entendemos cosas que a ellos los desconcertaban por completo. Tenemos herramientas y tecnologías que ni en sueños podrían haber imaginado.
Y lo más importante, tenemos su ejemplo. Sabemos que el cambio es posible, que incluso los problemas más arraigados pueden resolverse con persistencia, creatividad y esperanza. Tu respiración se hace más lenta, más profunda, más pacífica, mientras te acomodas en la comodidad de tu cama limpia y segura. Piensa en lo diferente que es tu rutina nocturna de la de ellos. Te cepillaste los dientes con una pasta segura y eficaz y un cepillo suave. Te lavaste la cara con... Los médicos empezaron a darle importancia no solo al tratamiento, sino también a la prevención. Las campañas de salud pública promovían el lavado de manos y la higiene básica. Tus párpados empiezan a sentirse pesados ahora. Esa sensación cálida y somnolienta, la revolución higiénica victoriana trataba, en el fondo, sobre la dignidad humana, sobre la idea radical de que todas las personas, sin importar su clase o situación económica, merecen vivir en condiciones que apoyen su salud y bienestar. Muchos de los que lucharon por estos cambios no llegaron a ver todos los frutos. Pasaron toda su vida enfrentándose a las mismas condiciones insalubres que intentaban reformar, pero creían en la posibilidad de un futuro mejor. Trabajaron por cambios que beneficiarían a sus hijos y nietos, aunque ellos mismos no llegaran a disfrutarlos. Tu respiración se vuelve aún más profunda, más tranquila. Piensas en la generosidad y la visión que se necesitaban para trabajar por un futuro que tal vez nunca llegarían a ver. Hay algo profundamente conmovedor en eso, en personas que apenas lograban sobrevivir, pero que aún así sacaban tiempo y energía para luchar por mejoras que no los beneficiarían personalmente. Ellos entendieron que la salud de todos está conectada, que las enfermedades no respetan fronteras de clase, que mejorar las condiciones para los más pobres al final beneficia a todos. La era victoriana nos enseñó que incluso los problemas más abrumadores pueden resolverse con determinación, ciencia y voluntad política. El gran hediondo parecía una crisis imposible. ¿Cómo se limpia una ciudad de millones de personas después de siglos acumulando mugre? Pero lo lograron. Construyeron infraestructura que aún funciona hoy en día. Las epidemias de cólera parecían imparables, una enfermedad misteriosa que mataba a miles sin previo aviso. Pero descubrieron la causa y desarrollaron estrategias de prevención que salvaron incontables vidas. Tus párpados pesan más ahora. Esa sensación cálida y cómoda se extiende por todo tu cuerpo mientras reflexionas sobre el increíble progreso que es posible cuando las personas trabajan juntas hacia objetivos comunes. Piensa un momento en tu propia vida. La ducha que tomaste esta mañana, la ropa limpia que te pusiste, la comida segura que comiste, la medicina que tomas cuando te enfermas. Todas esas cosas existen gracias al trabajo que iniciaron los reformistas victorianos, porque personas que vivían en condiciones realmente terribles se negaron a aceptar que las cosas debían quedarse así. No podían imaginar el mundo en el que vivimos ahora. Antibióticos que curan enfermedades que antes mataban a millones. Plantas de tratamiento que proporcionan agua potable a ciudades enteras. Normativas de seguridad alimentaria que evitan la mayoría de las enfermedades que ellos enfrentaban a diario. Pero soñaron con un mundo más limpio y saludable, y dieron los primeros pasos, los más difíciles, para hacerlo realidad. Tu cuerpo ahora se siente completamente relajado, pesado y cómodo entre las sábanas suaves, mientras piensas en ese largo arco del progreso humano. Todavía enfrentamos muchos de los mismos desafíos. El acceso a agua potable y saneamiento sigue siendo un problema en muchas partes del mundo.
La pobreza sigue haciendo a la gente más vulnerable a las enfermedades. La desigualdad social sigue afectando la salud de las personas. Pero hemos aprendido tanto. Entendemos cosas que a ellos les resultaban un completo misterio. Tenemos herramientas y tecnologías que ni podrían haber imaginado. Y lo más importante, tenemos su ejemplo. Sabemos que el cambio es posible, que incluso los problemas más arraigados pueden resolverse con perseverancia, creatividad y esperanza. Tu respiración se vuelve más lenta ahora, más profunda, más tranquila, mientras te acomodas en la comodidad de tu cama limpia y segura. Piensa en lo diferente que es tu rutina nocturna de la suya. Te cepillaste los dientes con una pasta segura y efectiva y un cepillo suave. Te lavaste la cara con, primero, amoníaco. Porque claro, nada dice frescura matutina como restregarte la cara con una sustancia que podría limpiarte hasta el alma. Luego, los baños rusos. Te lavas la cara con agua que parece sacada del mismísimo infierno y acto seguido con agua helada como si quisieras cerrar los poros a puñetazos. Todo para prevenir las arrugas. Muy eficaz si sobrevives al cambio térmico. Ya estás más cómodo, hundido en tu cama, y honestamente, estos consejos de baño suenan más a tortura que a rutina de cuidado personal. Ahora, hablemos de dientes. ¡Ay, los dientes! Había cepillos, sí, pero costaban un ojo de la cara. Y eran, digamos, rudimentarios. Mango de madera y cerdas que básicamente eran pelos de animal súper tiesos. Como cepillarte con un mini escobillón. Y encima, al precio de una semana de supermercado. Entonces, ¿qué hacía la gente pobre? Se ponía creativa. Algunos mascaban apio como si fuera su último recurso dental. Otros fabricaban su propia pasta de dientes con tiza, hollín o hueso de jibia pulverizado. Sí, jibia, en tu boca. A propósito, ¿dolor de muelas? Buena suerte. Olvídate del dentista. Ibas al barbero o al herrero. El mismo que te cortaba el pelo o herraba caballos, ahora te metía una tenaza oxidada en la boca. Sin anestesia, sin formación, sin compasión. Solo esperanza y unos gritos ahogados. Bostezas, agradeciendo con fervor el bendito cepillo eléctrico. Lavar el pelo era otra aventura. ¿Champú? Ja. Usaban huevos. Literalmente rompían huevos sobre sus cabezas y se masajeaban el cuero cabelludo como si estuvieran haciendo una tortilla capilar. Luego enjuague con jarras de agua y a confiar en que no huelan a desayuno andante. También usaban vinagre con agua, té negro, ron o romero. Si era líquido y estaba en la cocina, alguien en algún momento intentó echárselo en la cabeza. Los ricos tenían potingues más sofisticados, pero básicamente era alquimia capilar de despensa. ¿La frecuencia? Una vez al mes, con suerte. El pelo de las mujeres era su orgullo, así que lo amontonaban en peinados elaboradísimos y lo dejaban ahí semanas. Le ponían aceites y pomadas para mantenerlo bonito, hasta que esos aceites se ponían rancios. Resultado: una melena divina con aroma a tocino podrido. Te acomodas un poco más, pensando en lo heroico que era simplemente estar limpio. Porque lavar la ropa... ¡Ay! Lavar la ropa. No había lavadora, obviamente. Todo se hacía a mano, y el jabón costaba lo suyo. Así que tocaba improvisar. Manchas de grasa, tiza, sangre o pasto, queroseno, malos olores, leche. Y para blanquear, adivina, orina humana. Porque la orina tiene amoníaco, sí, pero sigue siendo orina. El proceso era eterno. Cargar agua, calentarla, restregar, enjuagar, colgar. Un día entero de tu vida, literalmente. Así que la mayoría lavaba una vez a la semana. Los demás, menos. Mucho menos. Resultado:
ropa sucia durante días, incluso semanas. Ese vestido victoriano tan bonito que estás imaginando probablemente no conocía el jabón desde hacía rato. Respiras tranquilo, maravillado de que hoy en día basta con apretar un botón. Porque antes la higiene era una batalla perdida. Ahora hablemos de la ropa interior, o mejor dicho, de su gloriosa ausencia. La mayoría de la gente pobre no usaba. Cero. Nada. Los ricos sí, con prendas de lino, pero tampoco se cambiaban mucho. ¿Y la ropa de las mujeres? ¡Ay, madre! Capas y capas de tela pesada, corsés que no veían el agua desde la última luna llena, en aguas que mejor ni pensar. Todo eso absorbía sudor, olor corporal, comida, humo de chimenea, y lo conservaba como un souvenir aromático hasta el próximo día de lavado. Imagina una calle londinense en verano. Cientos de personas con ropa gruesa, sucia, perfumada con su esencia personal, desayuno incluido, carbón y caca de caballo. El aire, denso, con textura. Lo podías saborear. Tu respiración se vuelve más lenta. Te acomodas, imaginando ese mundo donde lo limpio era una rareza, una leyenda urbana. Y eso solo era la higiene personal. Porque ahora, chan, 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 las calles, Londres en 1850, 2 millones de personas, sin servicio de limpieza, sin recolección de basura. La gente tiraba los desperdicios por la ventana, directo al empedrado. Ahí quedaban, fermentando con entusiasmo y atrayendo ratas tamaño gato. ¿Y los desechos humanos? Eso es otra historia. La mayoría de las casas no tenía baño. Se usaban orinales bajo la cama. Luego alguien tenía que vaciarlos. ¿Dónde? Pues en la calle, en un retrete compartido en el patio, o si eras muy práctico y un poco salvaje, directamente por la ventana. Existían unos héroes oscuros llamados recolectores nocturnos de estiércol. Pero eso, amigo, eso da para otro episodio.